Hola, buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo va esa cuarentena? Bueno, hoy una de las actividades que haremos hoy también es una actividad un poco para reflexionar, ¿no? Para aprovechar esta cuarentena y hacer un parón y reflexionar cómo va nuestra vida, cómo va el curso, cómo va todo, ¿vale? Entonces, lo que tendremos que coger serán dos hojas, ¿no? Y unirlas con celo, ¿vale? O si tenéis una cartulina en casa, genial. Entonces, nosotros dibujaremos por la parte que no hay el celo. Entonces, tenemos que hacer 3 círculos concéntricos, ¿vale? Nosotros haremos como un semáforo, pero podéis hacer los colores que más os gusten. Empezaré, el círculo de en medio será el rojo, el más exterior el amarillo y luego el verde. Lo podéis hacer con rotuladores, lo podéis hacer con pintura, lo podéis hacer con lo que queráis. Yo lo he hecho con esto porque era lo que tenía más a mano y lo que más me ha gustado. ¿Vale? Entonces, una vez tenéis los círculos, que me han salido un poco reguleros, tenéis que dividirlos. Tenéis que dividirlo en 3, ¿vale? Hacéis una mitad y luego 3 aspas, ¿vale? Con un boli, con un rotulador, yo lo estoy haciendo rápido, ¿vale? Entonces, empecéis con el de en medio, con el rojo. Entonces, veis que os salen 6 porciones. Entonces, tenéis que, en estas 6 porciones, ocuparlo con 6 ítems de vuestra vida diaria. Yo me lo invento, por ejemplo, en vuestro caso, pues familia, colegio, luego, ¿qué más podemos hacer? No sé, el CAU, el splay al que vayáis. Salud, ¿no? Tema deporte, dieta, luego no sé, si hacéis alguna extraescolar. Y luego la última, pues la que queráis vosotros, por ejemplo, no sé, si hacéis pues natación o algún tipo de deporte fuera. Hacéis el ítem que vosotros queráis. También tenéis que reflexionar un poco en vuestro día a día qué hacéis. Si siempre es la misma rutina, a lo mejor decís, ostras, pues no tengo suficientes ítems. También es algo para reflexionar, ¿vale? Eso en el interior. Luego, ¿qué hacemos en el de en medio, en el amarillo en nuestro caso? ¿Veis? A mí me va quedando así. Pues tenéis que poner por lo menos 2 cosas que queréis mejorar en ese ítem. Por ejemplo, en el colegio, queréis mejorar las notas y llegar puntuales. Pues ya está, ya tenéis dos ítems. En la familia, pues llevaros mejor con vuestro hermano. Me lo invento. Yo qué sé, en salud, queréis hacer más deporte. Bueno, eso más bien sería una acción, ¿no? O sea, queréis, pues yo qué sé, estar físicamente mejor con vosotros mismos. ¿Vale? Y voy rellenando el círculo exterior. Y después en el último, lo que tenéis que hacer son acciones concretas con las que queráis mejorar estos ítems. Me lo invento en el colegio, mejorar las notas. Pues por ejemplo, estudiar cada día 1 hora. Llegar puntuales, pues marcar un horario al que queréis salir de casa y así aseguraros que siempre llegáis a la hora. Querer estar mejor físicamente, pues ir 3 días al gimnasio. O no comer bollería, me lo invento, ¿vale? Entonces, a poco veréis cómo rellenaréis absolutamente todo el círculo. Entonces, una vez lo tengáis, que esto es lo más fácil, ahora lo difícil será completarlo. Lo que tendréis que hacer es colgarlo en vuestra habitación. Os podéis poner fechas, os podéis poner posits, os podéis poner lo que queráis. Pero el objetivo es que cuando volvamos a la normalidad los cumpláis y salgamos de esta cuarentena un poco reforzados, ¿vale? Esto es una técnica que a mucha gente le ayuda, a otra no. Al final es ir explorando formas de ir mejorando, ¿vale? Pues espero que la cuarentena vaya bien, o que continúe yendo bien, que nada saldremos de esta y que mucho ánimo, ¿vale? Un saludo.